Hoy en Noticias Telemundo. A la espera de una orden de extradición se encuentra detenido en Guatemala el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El político del partido de gobierno era buscado hace 6 meses por corrupción. Señales contradictorias en Corea del Norte. Mientras Estados Unidos le baja el volumen a la tensión, el régimen de Pyongyang mantiene el tono desafiante. Nueva advertencia a los inmigrantes. Del secretario de Seguridad Nacional dice que la suma de varios delitos puede ser considerada un crimen, lo que es razón suficiente para la deportación. Y desesperados por la situación, miles en Venezuela dejan su país en balsa recordando los duros momentos de los exiliados cubanos. Noticias Telemundo, con Luis Carlos Vélez y Felicidad Abeleira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora en una prisión de Guatemala espera ser extraditado hacia México el exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. El político perteneciente al partido de gobierno fue detenido en un hotel a 80 kilómetros de la capital tras 6 meses de haberse dado a la fuga. Así es, Duarte tiene una orden de detención por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ingrid Barrera tiene lo último. Las muñecas esposadas y aspecto desaliñado. Así se veía este sábado el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, en un hotel de Panajachel, al oeste de la capital. Nuestros equipos de inteligencia y coordinación con agencias de policía de México logran su ubicación. De inmediato, pues se procede a su neutralización. La pista que llegó a las autoridades para dar con él fue información sobre un vuelo privado a Guatemala, donde iban miembros de su familia. Las autoridades mexicanas sospechan que viajó de Veracruz a Chiapas, luego a Belice para después moverse por varias ciudades de Guatemala y finalmente ser detenido en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá. ¿Ya tiene abogado? Muchas gracias, no tengo comentarios. Duarte fue trasladado en la madrugada del domingo a una cárcel de la capital guatemalteca. Según los tratados bilaterales, el gobierno mexicano tiene un plazo de 60 días para presentar la solicitud de extradición del acusado. Petición que apoyó en conferencia de prensa el gobernador de Veracruz. Han sido ya libradas por jueces locales 2 órdenes de aprehensión contra Javier Duarte. En octubre del año pasado, Javier Duarte dijo en entrevista a un medio nacional que se separaría de su cargo para enfrentar las denuncias en su contra. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. Es al revés, es para dar la cara, es para enfrentar esta situación. Poco después de estas declaraciones, Duarte desapareció y la Procuraduría giró una orden de aprehensión en su contra, que se convirtió en una búsqueda de más de 5 meses en 190 países. Una vez en México, deberá responder a cargos que van desde el saqueo de $13 millones de fondos públicos hasta delincuencia organizada, entre otros delitos. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. La detención de Duarte es el más reciente episodio de la rampante corrupción que azota al poder político de México. En los últimos 10 años, por lo menos 17 altos funcionarios han sido investigados, detenidos o están prófugos por diferentes delitos. Isa Osorio nos amplía. En las calles de la Ciudad de México hay indignación y enojo entre los ciudadanos. La mayoría asegura estar harto de los escándalos de corrupción de la clase política. Pues apenas si subsistimos con la lucha de todos los días, ¿no? No se vale porque al final de cuentas creo que ellos están para servirle al pueblo. Y es que los señalamientos contra exfuncionarios no parecen terminar. Roberto Borge, quien hace unos meses gobernaba Quintana Roo, es objeto de una investigación por parte de la Procuraduría General de la República por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos. Cargos que para la Asociación Mexicanos contra la Corrupción parecen repetirse constantemente. Es preocupante que todos tienen cargos de enriquecimiento ilícito, al menos, algunos con delincuencia organizada. Mientras unos están prófugos, como el exgobernador de Chihuahua, otros, como Humberto Moreira, exmandatario de Coahuila, quien ya estuvo preso en España por presunto lavado de dinero, buscará otra vez un cargo público por el mismo estado que dejó endeudado. La pregunta es, ¿y dónde está la autoridad mexicana? Para Darío Ramírez, periodista especializado en corrupción, el tema pasa por un solo punto: la tibieza del gobierno. ¿Por qué esa incapacidad? ¿Por qué esa impunidad? Hasta ahora la Fiscalía Mexicana ha confirmado que investiga a por lo menos 6 exgobernadores por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos.
Nunca antes lo habíamos vivido en México, que es una completa indefensión ante esta ola de corrupción. En la Ciudad de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Corea del Norte mantuvo su postura desafiante hacia Estados Unidos tras haber realizado una prueba de misiles fallida. Hoy envió señales de que no dará su brazo a torcer. Entre tanto, desde Estados Unidos hubo declaraciones de calma. En Corea del Norte hay silencio sobre su prueba balística fallida de ayer. Sin embargo, el gobierno invitó a la prensa internacional a esta extraña exposición de flores. En el centro de la muestra, un misil, una imagen que vale más que 1000 palabras. Del otro lado de la frontera, hoy en Corea del Sur, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, saludó a las tropas estadounidenses y dijo que las acciones de las últimas horas de Corea del Norte son una provocación. Entre tanto, por medio de Twitter, el presidente Trump, de vacaciones en el sur de la Florida y en un tono mucho más calmado, dijo que no hay necesidad de seguir acusando a China de ser un manipulador de su moneda, en momentos en que está ayudando a resolver la situación con Corea del Norte. El secretario de Defensa de Estados Unidos también mantuvo la cautela y afirmó que Washington trabaja con sus aliados internacionales para desactivar la creciente tensión con Corea del Norte. Por ahora no está claro cuál será la siguiente movida en este ajedrez internacional. ¿La realizará Estados Unidos o Corea del Norte? En declaraciones a la prensa política de los domingos, el senador republicano John McCain dijo que se trata de una situación muy seria, ya que el líder norcoreano no es racional y mucho peor que su padre y que su abuelo. Entre tanto, nadie en Siria quiere responsabilizarse del atentado de ayer contra un grupo de refugiados que huían de la guerra. Facciones opositoras al régimen de Bashar al-Assad no solo negaron implicación en el hecho, sino que además lo condenaron y acusaron al gobierno de estar tras de él. El más reciente conteo de las víctimas establece la cifra de muertos en 136, entre ellos 65 menores. Los indocumentados deben irse o ser deportados, así lo indicó hoy el secretario de Seguridad Nacional John Kelly. En el programa de nuestra cadena hermana NBC, Kelly aseguró que algunos delitos pueden ser considerados crímenes y por lo tanto motivo suficiente de deportación. Una de las políticas del presidente Trump ha sido la de sacar a los inmigrantes indocumentados del país, dándole prioridad a los que sean criminales. Muchos se han preguntado en estos meses quiénes entrarían en esta categoría y serían deportados. La visita del secretario de Seguridad Nacional John Kelly al programa Meet the Press de nuestra cadena hermana NBC aclaró de manera preocupante parte del punto. Define a criminal here, because that's where there's been, so it seemed as if in the Obama administration there was one definition. There seems to be another definition in this administration. Is that fair to say? It is fair to say that the definition of criminal has not changed, but where on the spectrum of criminality we operate has changed. So can you give me an example of somebody that wasn't deported before that you're deporting now? Well, someone, as an example, with multiple DUIs, even a single DUI, depending on other aspects, would get you into the system. Una gran diferencia con la administración Obama. Hoy, el Departamento de Inmigración y Aduanas ha ejecutado las leyes con más fuerza, realizando redadas a través del país, algo a lo que Trump llama un esfuerzo sin precedentes. But you have to remember that there's a system, a legal justice system in place, and the law deports people. Secretary Kelly doesn't, ICE doesn't. It's the United States, criminal justice system, a justice system that deports people. Aún con planes para construir el enorme muro fronterizo, el gobierno Trump continúa trabajando para cumplir con su promesa de deportar a los 11 millones de inmigrantes sin documentos viviendo aquí. El veterano de guerra Héctor Barajas acudió hoy a ver a su familia en la frontera de Tijuana tras recibir el indulto que le permitiría regresar a Estados Unidos. La decisión histórica del gobernador de California involucra además a otros 2 excombatientes. Edgar Muñoz tiene las primeras reacciones. El domingo de resurrección fue un mar de lágrimas para el excombatiente Héctor Barajas, quien acudió a ver a su familia en las rejas del Parque de la Amistad en Tijuana, a unas horas de recibir el indulto del gobernador de California. Me dio mucha emoción y pues me da una oportunidad, una esperanza de que ya no tengo ningún récord criminal y puedo regresar a casa con mi familia. El excombatiente fue encarcelado 2 años por un delito menor. Iba en un vehículo donde lanzaron disparos al aire y en 2014 lo deportaron a México. Ahí empezó su lucha
y creó la organización Casa de Apoyo a Veteranos contra la Deportación. Por esa labor, otros 2 excombatientes expulsados también recibieron el perdón. Eso cargó, que miraron mi cambio y mi labor y eso es lo que ayudó muchísimo, las cartas de recomendación, todo el trabajo que he hecho. La Unión Americana de Libertades Civiles respaldó los procesos para obtener la ciudadanía de los exmilitares y en un comunicado expresó: Héctor, Erasmo y Marco pagaron por sus errores desde hace mucho tiempo, pero la deportación ha sido el peor precio de todos, puesto que han sido permanentemente separados de sus familias y del único país que conocen. Una segunda oportunidad de ser un padre, de ser una mejor persona y pues ir a la escuela, agarrar mi GI Bill, a trabajar. Una boda de mi hermana. Héctor llegó a Estados Unidos a los 7 años de edad, estuvo en la división de paracaidismo del ejército y salió con honores de la guerra Tormenta del Desierto. El excombatiente Héctor Barajas ya superó la piedra que tenía en el camino y va a continuar luchando por obtener su residencia para regresar a vivir aquí a Los Ángeles, donde tiene una hija de 11 años. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. En horas de la madrugada se produjo un nuevo tiroteo cerca de una sala de fiestas en Ohio. Esta vez fue en la capital del estado, Columbus, donde 9 personas, 5 de ellas mujeres y 4 hombres, resultaron heridas durante una discusión que subió de tono y acabó en disparos. La policía aún no ha podido detener a ningún sospechoso. Y United está tomando medidas para evitar episodios recientes como el del pasajero que fue sacado a jalones de uno de sus aviones. La aerolínea informó hoy que no volverá a sacar pasajeros pagos de sus naves para acomodar a sus empleados. Dijo que los trabajadores que necesiten volar tendrán que registrarse por lo menos 1 hora antes de la partida de la nave. Al regresar a Noticias Telemundo, el deterioro de la situación lleva a miles de venezolanos a abandonar el país en balsa. Además, en el Domingo de Resurrección, el Papa Francisco pide por la paz del mundo. Y con un complicado empate ante Rayados, Toluca retoma el liderato de la Liga Mexicana. Dos personas murieron y otras 6 resultaron lesionadas en Acapulco durante un ataque a balazos en plena calle que estaba abarrotada de gente que asistía a 2 eventos de Semana Santa. La policía dijo tener pocos detalles sobre el hecho. Una versión dice que se trató de un ajuste de cuentas entre hombres armados y otra que fue un ataque indiscriminado a los transeúntes. Y la precariedad que tienen que afrontar muchos venezolanos en su día a día ha llegado a tal nivel que son cada vez más los que deciden abandonar el país. Incluso algunos deciden lanzarse al mar en busca de un mejor futuro, algo que recuerda las penurias de los balseros cubanos. Daniel Garrido tiene el reporte desde Caracas. Operativos como este se repiten, cada vez con más frecuencia. La Guardia Costera de las Antillas Holandesas aborda una embarcación pesquera de las que se dedican estos días a cruzar venezolanos a las islas de Aruba y Curazao. A pesar que el trayecto dura 1 hora aproximadamente, muchos no logran llegar a su destino. La situación que tenemos ahorita nosotros en nuestro país es lo que ha hecho que mucha gente se arriesgue su vida para salir de aquí. Saribet perdió el rastro de su hermano en alta mar. El barbero de profesión ya había sido deportado de Curazao. En su nuevo viaje clandestino, no iba solo. El hijo de Jesús iba en la misma embarcación. Él dice que la juventud está abandonando su pueblo. Yo le dije que no lo hiciera, pero como usan los muchachos ahorita no le hacen caso a uno. Por el cruce nocturno, los lancheros y contrabandistas cobran menos de la mitad del costo de un boleto aéreo en efectivo. Unos $200. 35 millas separan estas costas del occidente de Venezuela con las Antillas holandesas. Por sus características, se trata de un mar de corrientes inesperadas. Pedro trabajó unos meses en las Antillas, pero fue deportado. Como muchos, dice lo volverá a intentar. Yo prefiero ir a arriesgar mi vida en una lancha para llegar a Curazao y trabajar. Las autoridades de Aruba y Curazao han incrementado los controles con radares y patrullajes en busca de migrantes indocumentados y los contrabandistas. En Falcón, Venezuela, Daniel Garrido, Noticias Telemundo. En su tradicional bendición del Domingo de Pascua, el Papa Francisco imploró la paz en Oriente Medio y en Siria, donde reinan horror y muerte. Ante unos 60,000 fieles congregados en la plaza de San Pedro, el Papa rogó a Dios para que acabe con los conflictos y las guerras en el mundo. Ángeles Conde reporta desde el Vaticano.
El Papa Francisco echó a un lado la tradición este domingo ofreciendo una improvisada homilía durante la misa de Pascua. El tema, aferrarse a la fe ante lo que sucede en el mundo. Un tema que repitió más tarde durante su mensaje en el balcón de la Basílica de San Pedro. Buena Pascua. Durante sus reflexiones para la bendición Urbi et Orbi, el sumo pontífice recordó los dramas que sacuden al mundo y no perdió la oportunidad de hablar de lo que llamó el innoble ataque de civiles en Siria. En Siria, la amada y martirizada Siria, víctima de una guerra que no deja de sembrar horror y muerte. También habló de las guerras abiertas en Yemen, Irak, Ucrania y Sudán del Sur. El pontífice no se cansa de denunciar las situaciones más dramáticas para miles de seres humanos en el mundo y en su recuerdo también estuvo presente América Latina. Que Jesús resucitado sostenga los esfuerzos de los que, especialmente en América Latina, están comprometidos en garantizar el bien común de la sociedad. Es un mensaje que es merecido y es el mensaje directo a toda la gente de Latinoamérica. Sí, a mí me llega mucho, no como argentino, sino como ser humano, te llega mucho. El Papa además hizo un llamamiento a los gobernantes del mundo para que tengan el valor de impedir el tráfico de armas. Las cerca de 60.000 personas que asistieron a los servicios religiosos tuvieron que pasar por las fuertes medidas de seguridad implementadas, medidas también visibles mientras el Papa Francisco realizó su tradicional paseo en el Papamóvil para saludar a los fieles. En el Vaticano, Ángeles Conde, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo en Inglaterra, el Manchester United paró en seco al líder Chelsea. Y la historia de generosidad de una cadena de restaurantes en Los Ángeles. Ya regresamos. Y recuerde que Telemundo está en línea, puede seguirnos en noticiastelemundo.com, en Facebook en Noticias Telemundo y en Twitter en nuestra cuenta @TelemundoNews. Y la nueva parte de la saga Rápido y Furioso está rompiendo récords de taquilla. En su estreno internacional, la octava parte de esta película está cerca de alcanzar felicidad, 532 millones de dólares. Es impresionante, se trata de una nueva marca de la serie que, aunque tuvo registros menores aquí en Estados Unidos, superó las expectativas a nivel internacional. Sinceramente yo no he visto creo que ni una completa. No tienes que verlas, son buenas. Son divertidas, ¿no? Pero... Hora de los deportes con Ana Yurka. Ana, ¿cómo estás? Anita. Esas sí las he visto. Ayer les había dicho que no había visto Star Wars, esas sí las he visto todas. Pero bueno, estoy contigo. Vamos a hablar de deportes porque termina la fecha 14 en México, solo falta que juegue Cruz Azul, pero los puestos de arriba están asegurados. Sabiendo que Chivas empató y Tijuana aprovechó para ganar y subir al primer puesto, hoy Toluca tenía que sumar para no permitir que esos cholos le quitaran el liderato. Los Diablos recibían a Monterrey y dominaron gran parte del partido. Aunque fueron los regios quienes se adelantaron con un tanto de Edwin Cardona al minuto 42, Toluca reaccionó muy bien y así solo 3 minutos más tarde consiguieron el empate gracias a un gol de Gabriel Auche justo antes del descanso. Un punto que mantiene a Toluca como líder del torneo con 26 puntos, con lo que tiene prácticamente asegurado su pase a la fiesta grande. Mientras tanto, la Premier League les cuento que se puso buenísima y todo gracias al Manchester United. Y es que por obra de un gol y una asistencia de Ander Herrera, quien por supuesto fue el hombre del partido, el Man U logró vencer al Chelsea. Los Blues se habían mantenido líderes con 7 puntos de ventaja, pero ahora con esta derrota el Tottenham está a solo 4 puntos de alcanzarlos con 7 juegos por disputar. Y ya estamos en postemporada de la NBA. Esta tarde Washington comenzó con el pie derecho a su serie de la primera ronda al vencer 114-107 a los Hawks de Atlanta. John Wall anotó 32 puntos para los Wizards, la mayor cantidad de su carrera en playoffs, mientras el pívot Dwight Howard atrapó 14 rebotes, pero apenas anotó 7 puntos por los Hawks. El segundo juego será el miércoles. Y en las Grandes Ligas, un combinado de 4 lanzadores de los Marlins mantuvieron sin hit a los Mets hasta la octava entrada cuando Neil Walker conectó sencillo. En la novena, los Peces desperdiciaron una de 2 carreras y Asdrúbal Cabrera empataba el juego para Nueva York. Pero en la baja de la novena, el novato JT Riddle se vistió de héroe con un jonronazo con uno a bordo para que Miami ganara el juego 4-2. Fue el primer cuadrangular de Grandes Ligas.
para Riddle. Todos los detalles se los tendremos esta noche en Titular con la conclusión de la fecha 14 en México. Vamos a ver si no se meten más a problemas. Ana, muchas gracias. Gracias, Anita. Lograr el éxito propio es un reto, pero si se busca en familia, pues también significa aportar a la comunidad y eso es algo ejemplar. Este es el caso de la familia Ortiz que a base de trabajo duro y dedicación en los últimos 30 años volvieron su emprendimiento una gran cadena de restaurantes y una fuente de bondad. Vicente Ortiz es el protagonista de Nuestra Gente Extraordinaria. Cuando yo vengo manejando hacia la casa de mis padres, vengo recordando todas las memorias que pasamos en ese rincón. Quiero que se queden siempre en mi mente porque esa es parte de mi existencia. Resulta que como somos 11 hermanos, no teníamos hermanas, nosotros necesitábamos de ayudar a mi mamá. Así es de que cuando mi mami no podía cocinar, nosotros teníamos que cocinar. Hablar del pescador, por ejemplo, no es hablar del nombre de un restaurante, es hablar de la unión familiar. Aquí en California, más allá de lo que dicen algunos que venimos a quitarle el trabajo a las personas nacidas aquí, yo creo que la aportación de muchas personas que vienen de Latinoamérica, no solamente de México, en las cocinas siempre va a haber una persona que esté escuchando música ranchera. Así es de que la aportación ha sido mucha del emigrante, no solamente del mexicano, sino de todos los latinoamericanos. Esto que nosotros hacemos de donar comida a los necesitados, pues lo traemos de herencia de mi madre, porque ella, cada visita que llegaba a la casa, pues ella bajaba al canasto y preparaba comida y los invitaba. Y también de la formación espiritual que nos dejó mi hermano Meño, porque él siempre nos decía, y me recuerdo mucho, traía hambre y me diste de comer, traía sed y me diste de beber, traía frío y me arropaste. Qué bonita y ejemplar familia. Muy buena historia. Nos mandamos un saludo y es con esto que llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Siga con Telemundo. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las